Ese es el ambiente, esa es la sensación que se vive, son turbas importantes en gran número, gatilladas en primera instancia por estudiantes que protestan por el alza en el precio del tren subterráneo en horario punta de 800 a 830 pesos y que ha ido sumando adeptos o que han ido acompañando este movimiento y se ha hecho cada vez más masivo. Ya lo decíamos, hay importante plan de redoblamiento de personal de seguridad en las estaciones, se cierran algunas estaciones o puertas de acceso, lo que obviamente dificulta el desplazamiento de las personas. Muchachos, es el tema del momento y que está generando bastante debate, no tan solo en las redes sociales, sino también en la ciudadanía entera. Simón, es una situación que se ve complicada, que comenzó hace varios días ya. Y claro, hablamos muchas veces de evasión, pero la verdad es que es una protesta cuyo resultado es que no paguen los pasajes para entrar. Claro, pero ahí tienes toda la razón. Eso es. Porque en el fondo, mira, nosotros como medio de comunicación, también como comunicadores, tenemos una responsabilidad. Y evidentemente que acá hay una infracción, están cometiendo una falta, y aquello uno no lo puede ni alentar ni tampoco estar de acuerdo. Está mal lo que están haciendo. Ahora, yo invito a ver este fenómeno desde la distancia que tú también propones, porque esto no es un grupo de cabros que se volvieron locos y que decidieron no pagar más el metro. Algunos también, teniendo falta de visión, han dicho, oye, pero si a ellos no les subieron el pasaje, ¿qué están alegando? No, acá tiene relación con un movimiento que lo que busca es empatizar con los padres de estos chicos que sí están pagando más en el transporte público y que en el fondo ellos buscan reflejar, no digo que esté bien, yo creo que de hecho a mí no me gustan las turbas y por lo general este tipo de acciones siempre terminan en consecuencias que no son buenas, pero ellos lo que están intentando representar y es el fenómeno que hay que analizar a la distancia. Sí, porque son... es como en este país se acostumbra a abusar de la gente y nadie hace nada. ¿Me entiendes? Entonces dice, vamos a hacer algo al respecto. Lo pueden estar enfocando mal. No estamos de acuerdo con esto. Pero hay un fenómeno que hay que analizarlo en esa perspectiva. No es acá una locura de unos pocos. No es eso. Mira, yo creo que estas protestas nadie está alineado con el nivel de agresividad ni de violencia con las que se manifiestan. A mí me gustaría preguntarte, Simón, si puedes también sacar a la luz la reacción de las autoridades. Habló la ministra de Transporte, también se expresó el presidente de la República. ¿Cómo ha sido la reacción de las autoridades frente a la manifestación de ayer? Mira, vamos a incorporar de inmediato al subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla. ¿Cómo está, subsecretario? Gracias por recibirnos en este hermoso patio, el patio de los Canelos, un patio que no se tiene mucho acceso para conversar de este tema. Usted ha escuchado un poco el análisis, usted es el jefe de la seguridad, pero yo le quiero hacer una pregunta para quebrar un poco el esquema. ¿A usted le parece justo que los chilenos paguen 830 pesos en el metro en horario punta? A ver, primero que nada, Simoncito, como usted se autodenomina. Es verdad. ¿No es cierto? Cariño. Sí, está bien tener autoestima. Bienvenido aquí en La Moneda y decirle que yo le voy a contestar su pregunta de los 830 pesos, pero quiero empatizar con lo que decían las personas que están en el panel, que nada justifica las turbas, nada justifica la violencia. En una sociedad democrática, y por Dios que nos costó lograr esta democracia estable, que respeta los principios de la libertad, hay que cuidarla. Y nada, no relativicemos la violencia en ninguna expresión. Ahora, yendo a su pregunta, hoy día tenemos un servicio de metro ejemplar. Creo que nadie discute la calidad, la limpieza, la oportunidad. Y además, un compromiso no de este gobierno, sino que ya de los gobiernos anteriores, primer gobierno del presidente Piñera, el gobierno del presidente Bachelet, de extender las líneas del metro, ¿no es cierto?, y cubrir transformarla en una línea del metro más grande del mundo, en términos de extensión. Eso tiene costo, ¿ya? Y ese costo, ¿no es cierto?, tiene que pagarlo el usuario. Entonces, separemos las cosas. Hay una cosa que es el incremento en algunas horas, para algunos segmentos, no para los adultos mayores, no para los estudiantes, y otra cosa es la calidad del metro. Y en definitiva, ¿no es cierto?, lo que nos llama hoy día es la preocupación que tiene el gobierno, la preocupación que tiene el metro, la preocupación que tiene Carabineros respecto a estos bandas. Y ustedes son testigos, ¿no es cierto?, que ellos se coordinan. Esto es una agrupación de personas que llama a determinadas horas en determinados lugares. Quiero decirle que de acuerdo a cifras oficiales del metro, ayer la evasión fueron aproximadamente 2.000 personas. Tampoco en un contexto de más de 1 millón de chilenos que usan el metro al día, esto es significativo. Pero sí es llamativo en términos de los niveles de violencia. No estoy relativizándolo,
¿ya? El tema no es el número, el tema es el nivel de la violencia. Los fenómenos sociales, y usted, señor Uvilla, lo debe saber mejor que yo, funcionan muchas veces como este efecto de pelota de nieve, ¿cierto? Que comienzan a agarrar vuelo de menos a más. Por eso usted habla de no relativizar este movimiento. ¿Ustedes han podido detectar quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes estarían siendo las cabecillas? ¿Son estudiantes? ¿Hay adultos? ¿De qué se trata? A ver, primero que nada, tenemos grabaciones. Ayer el Metro presentó una querella identificando a lo menos una persona con más de 50 pruebas. Y quiero decir que son estudiantes menores de edad. En segundo lugar, las convocatorias son por redes sociales. Usted sabe que la red social se protege detrás de la cobardía del que convoca. Porque la red social lo que hace es un llamado anónimo a generar en este caso un cuadro de violencia, por lo cual hay un acto de cobardía. En tercer lugar, casualmente, las estaciones que se vieron más afectadas en el día del lunes, no el día lunes, bien digo, son las estaciones en los horarios de ingreso y salida de los colegios emblemáticos. Es decir, la hora de mayor conflicto fue a la salida de los primeros turnos, de los turnos diurnos. Entonces estamos en una asociatividad con otros cuadros de violencia. Y aquí me tengo que referir necesariamente a lo que está pasando en el Instituto Nacional. Es normal que en un instituto del nivel del Instituto Nacional un grupo de estudiantes haya intentado quemarlo. ¿Es eso lo que el país quiere? ¿Esa es la forma de resolver las diferencias? Y tenemos cosas que a mí me preocupan. Cuando intentó Carabineros, ¿no es cierto?, con la anuencia del señor alcalde, poner el control de mochila, el presidente del centro de alumnos y algunos padres declararon que eso era victimizar al centro de alumnos y el movimiento. Sucede que ¿cómo entran las bombas y los elementos incendiarios al liceo si no es en las mochilas? Entonces, yo quiero hacer reflexionar. Este es un programa que permite esta conversación y esta reflexión, de que hoy día tenemos que poner en evidencia que hay un grupo de violentistas que expresan su violencia de distintas maneras. Ahora, han habido, con respecto a este tema, la incorporación de adultos también. Hay videos en que adultos se han ido sumando. Le voy a dejar esa pregunta pendiente, señor Uvilla. Vamos al panel, que tienen varias preguntas. Yo le voy transmitiendo si es que no escucha bien o no detecta quién está preguntando. Lo escuchamos, muchachos, atentamente, el panel abierto para el subsecretario del Interior. Bueno, subsecretario, muy buenos días. Y la verdad que, como yo decía, representando también el sentir de la mayoría de nuestros compañeros, nada justifica la violencia. Sin embargo, se ha hablado también sobre la proporción de la reacción de prácticamente los carabineros, en el sentido que se han tirado lágrimas, por ejemplo, bombas lacrimógenas en lugares cerrados. ¿Usted está de acuerdo con esta desproporción de la reacción, por ejemplo, de los carabineros en estas circunstancias? Luis, yo lo que quiero manifestar es que una turba en un lugar cerrado como el que estamos conversando, las estaciones del metro, hace que la propia turba asuma riesgos de vida, pero también los pasajeros que transitan por esa línea, por esa estación. Aquí hay lugares de alta peligrosidad, como la propia línea del tren. Intento, ¿no es cierto?, de esta turba no solo de traspasar la barrera, sino que de trasladarse de manera ilegal dentro del carro, pasando por encima de pasajeros que están esperando subirse al tren. Entonces, yo lo que siempre hemos dicho como gobierno, cuando hay una situación de exceso de uso de la fuerza, lo hemos declarado y no hemos, reconocido. Pero creo que lo que genera, ¿no es cierto?, este cuadro de violencia, insisto, Luis, es el tema de este grupo pequeño, altamente coordinado a través de las redes sociales, que lo que está tratando de generar un cuadro comunicacional masivo, ¿no es cierto?, de evasión del metro. Oiga, subsecretario, uno ve estas imágenes y la verdad es que es verdad, hay que estar de acuerdo con usted. La violencia no se justifica. Pienso en la seguridad de los otros pasajeros, en la seguridad de los propios niños que están haciendo esta protesta y me pregunto cuál es la solución. ¿Tienen planificado juntarse con ellos, abrir una mesa de diálogo, buscar la manera en que se manifiesten de una manera más pacífica? Diana, son anónimos. Ellos van encapuchados, ellos se convocan vía redes sociales, no hay una firma.
Nosotros la única opción que tenemos es a través de la detección en las cámaras, cuando los pillamos en flagrancia, destruyendo la propiedad pública o privada o agrediendo a un guardia, como sucedió ayer, es la obligación del metro poner esa información a disposición del Ministerio Público, a través de una querella, por supuesto. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con el diálogo. La ministra de Educación, desde que asumió, ¿no es cierto?, su cargo, ha establecido puentes de comunicación, no solo en el Instituto Nacional, no solo en los liceos emblemáticos, sino en todos los establecimientos. Lo que pasa es que tenemos que asumir que este grupo minoritario, peligroso, ¿no es cierto?, que genera estos cuadros de violencia, lo que quiere es la violencia en sí mismo. Mire, voy a volver a insistir en las palabras de Rodrigo Pérez, el director, el presidente del Instituto Nacional, cuando Carabineros estaba arriba del techo del Instituto Nacional hace unos meses atrás para proteger la vida de los propios estudiantes, porque de ahí tiraban bombas. Él dijo esto y reconoce, ¿no?, que hay movimientos insurreccionales y violentos. Es decir, el propio presidente del Centro de Alumnos, en una declaración pública en un medio de comunicación, reconoce esta insurrección y esta violencia. Entonces, yo lo que llamo es que hoy día Carabineros tiene la obligación, y el Metro tiene la obligación de darle seguridad a todos los miles de chilenos, millones de chilenos que circulan diariamente a través de sus líneas, prestando un servicio de muy buen nivel y de mucha oportunidad. Y sucede que esa es la responsabilidad del gobierno y esa es la responsabilidad del Metro, darle seguridad. Y a estas personas, llevarlas a la justicia. ¿Qué le pasa, para ir cerrando ya, subsecretario, con lo que dijo Gloria Hood, de la posibilidad de que se les quite la tarjeta nacional estudiantil, es decir, que pierdan su pase escolar? ¿Eso es así? ¿Se va a hacer así? Eso sí, hoy día existe una norma que permite, frente a la evasión del transporte público, pasar a la persona que se le detecta en flagrancia a un registro de evasores. Y a esos registros de evasores se les puede, perfectamente está autorizado por la norma, quitar el pase escolar. Pero además, si se establece la relación de la persona con un apoderado, al apoderado, ¿no es cierto?, al padre, si es menor de edad la persona que hizo la evasión, se le pueden aplicar multas y en ese sentido el presidente ha sido enfático. Hay que aplicarle estas medidas administrativas a todos aquellos que evadan el metro. Y es por eso que los registros de las cámaras son importantes y el metro va a usar todas las facultades que tiene con el Ministerio de Transporte para efectos de aplicar estas medidas administrativas como también las medidas penales. Rodrigo Villa, subsecretario del Interior, le agradezco como siempre la disposición a conversar de estos temas que son difíciles. Sabemos que tiene mucho trabajo en estas jornadas que han sido de tensión, pero ahí están todos los elementos sobre la mesa. Hay que ver cómo se desarrolla esta jornada, porque ayer, pese a la advertencia, hubo nuevamente evasión masiva, hubo turbazos y los principales afectados finalmente terminan siendo quienes en millones se desplazan por el principal tren subterráneo del país. Muchas gracias a los panelistas y a usted. Gracias, Simón. Bueno, y hay que estar atentos porque probablemente van a seguir también, sobre todo diciendo los jóvenes que no buscan evadir el metro, sino que hacer esto en señal de protesta. Ya, pero tengo una sensación de que no solamente a los jóvenes, sino que muchas veces nos pasa que nos sentimos como indefensos o que no podemos hacer nada frente a ciertas medidas. Todos nos hemos sentido así y sentimos rabia. Ahora, ¿por qué no podemos controlar esa rabia? ¿O qué lleva a ciertos jóvenes a esta violencia? ¿Hay cierto estrés? ¿Hay cierta frustración? Hoy conversamos acerca de este tema con Alberto Larraín, amigo de la casa, psiquiatra de la Fundación Cultura. Muchas gracias por estar acá nuevamente, Alberto. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, Alberto, querido. Tenemos este tema entre manos. Yo no sé cuál es tu visión, pero parece que nos está pasando como a la sociedad en sí, en nuestro país. Sí, yo creo que lo primero es decir que pareciera que el fenómeno se ve como por partes, ¿ya? En vez de ver el conjunto. Cuando se empieza a hablar del tema del metro y la evasión, pareciera que no estuviera pasando nada más. Yo solo recordar que el día de ayer apareció un titular donde decía que los niños de Quintero y Puchuncaví se les iba a cerrar el año escolar de manera anticipada por los efectos en salud que estaban teniendo, pese a que hay una orden de la Corte Suprema de cierre de las empresas contaminantes. Entonces, cuando uno empieza a ver en el fondo el tema de manera parcelada, claro, parece que el metro es una muy buena institución, todos lo queremos, y esto no tiene que ver con el metro, tiene que ver en el fondo con lo que la gente está sintiendo. Claro. Tú muy bien lo decías, yo tengo un amigo que dice que él siente que todos los días lo ordeñan. Que para mí es una forma bien gráfica. Todos los días abusan de él. Todos los días siente que lo ordeñan y va a un lugar y lo vuelven a ordeñar y lo vuelven a ordeñar y él no tiene nada que hacer. Y para mí siempre ha sido como una manera bien gráfica de ver cómo él se siente. Entonces, la gente, la tensión y el estrés tiene dos o tres formas de liberarla. Una forma de liberarla, que como nos explican los pacientes, es como una tetera, ¿ya? Va liberando la presión de a poquitito.
Y hay otras personas que liberan la presión como un globo. Eso quiere decir que aguanta, 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 hasta que en un momento revienta. ¿Ese es este caso? Y yo creo que este es un poco este caso. En el ¿Pero fondo, qué hay detrás de estas protestas? hay muchas cosas. O sea, analicemos nomás lo que ha pasado estos días. Un poco lo que vamos a conversar hoy día, hasta el tema laboral respecto a los indicadores de estrés que están sintiendo las personas. Hay temas de desigualdad importantes. Tuvimos la semana pasada un niño en el fondo que muere por una bala en La Pintana con una alcaldesa diciendo continuamente que ellos viven una segregación estructural. Entonces, hay que tratar de pensar que estos niños, o sea, la violencia, nada la justifica, pero la violencia no viene de la nada. Te puedo agregar un factor. También hace mucho tiempo lo hemos hablado, que también hay una pérdida de confianza en las instituciones. Yo creo que esto es multifactorial. Yo tengo la sensación de que todos estos temas están generando un estrés general, y no solamente segmentado en los jóvenes, sino que transversalmente en la sociedad. No sé si lo compartes, pero es una sensación que plenamente. O sea, el nivel de tensión ha ido en aumento, y eso hace que efectivamente la cohesión social, o sea, lo que nos mantiene juntos como comunidad, se vaya separando. Ahora, son los jóvenes los que están reaccionando, son los jóvenes los que se están manifestando, un grupo pequeño, pero son representativos de una sensación generalizada. O sea, a ver, la juventud se caracteriza por una cosa y tiene que ver con poder responder la pregunta ¿para qué quiero vivir? ¿Y quién soy yo? Entonces, es evidente que ante esa pregunta de yo definir qué es lo que quiero para mi vida, uno cuestione cosas que están bien o no. Al revés, yo diría que los otros, los que estamos más viejos, no cuestionamos tanto. O sea, nos suben el pasaje y uno dice, ya, pucha, qué mala suerte, lo pago nomás. No hay un cuestionamiento profundo a lo que está pasando. Hay un video muy divertido de Jorge Alice dando vuelta, mostrando la diferencia entre cómo se manifiestan los argentinos y los chilenos. Y te puedo marcar un punto sobre eso, porque en relación a otro tema, yo una vez conversaba con algunos ejecutivos de otro lado, con respecto a por qué acá, por ejemplo, en la industria del cable, te cobran por todo. Este producto premium, por este otro más lucas. Me dijo, oye, que acá en Chile, si lo damos gratis, es dejar plata encima de la mesa. Si ustedes pagan por todo. Y en el fondo, yo creo que tenemos un alto nivel de tolerancia, pero somos como globos. Porque este fenómeno no es primera vez que lo vemos. Ustedes se recordarán que el año 57 subió una chaucha el valor del tranvía. Y se produjo la revolución de la chaucha. Las mismas protestas protagonizadas por jóvenes dieron hasta vuelta también en el centro. Rodrigo, ¿te puedo decir algo? Mira, hoy día miraba el testimonio de este señor que estaba en el paso de Diagonal Paraguay. Y fíjate que es el reflejo muchas veces de los chilenos. Que dice, no, el señor iba además a la Fundación López Pérez. Entonces, no, bueno, hay cosas peores. El chileno siempre aguanta hasta que viene esto. Claro. Mi pregunta es, también entendiendo que hay una democracia, porque los jóvenes se estresan y dicen, bueno, entonces yo no porque me estrese voy a ir a quemar un paradero, o voy a quemar una micro, Entonces, ¿por qué se llega a la conducta extrema al tiro? Y esa es la pregunta, porque el problema no es que se manifiesten, que exponga su punto de vista, el problema es que sea de forma violenta. Sí, lo que pasa es que tiene que ver más bien con que las otras vías empiezan a aparecer como vías no escuchadas. O sea, la votación, hoy día nosotros tenemos un Congreso que está en el piso. Una diputada que hace pocos días termina haciendo una frase de narcotráfico con todo el Congreso, desprestigiándolo aún más, de manera bien irresponsable. Entonces, si el Congreso está en el piso, el Congreso, que es parte de la democracia que tú bien señalabas, no tiene peso. Y si no tiene peso para poder resolver los problemas se empiezan a resolver de otras vías. Entonces yo empiezo a ver que yo puedo ejercer una acción concreta para que se me escuche. Como no se me escucha a través de los parlamentarios, no se me escucha en la Junta de Vecinos, con distintas instancias... Tengo que romper algo. Tengo que recuperarlo de alguna forma. Claro. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Sí, pero hay algo que pasa en el interior de esos jóvenes, porque finalmente lo que tú estás diciendo es que es culpa de que las instituciones no funcionan. Yo creo que sí. Eso genera un nivel de descontento mayor, pero algo pasa adentro de la cabeza o adentro de sus emociones que llegan a incluso destruir el lugar donde ellos mismos estudian. Bueno, es que eso es lo que la Inspectoría del Instituto Nacional. Tratando de explicar. Uno de los fenómenos más estudiados tiene que ver con cómo el ser humano entiende la inequidad. O sea, cómo, por ejemplo, el niño de Quinteros Puchuncaví, hoy día en Quinteros Puchuncaví se desarrolla el mismo. Cuando ve que las empresas lo contaminan, que hay una orden de cierre a la empresa y que finalmente le cierran el año escolar para que él no siga yendo al colegio. No cumple su promesa, porque había una promesa presidencial de arreglar el tema. Esa rabia que se va generando y ese maltrato estructural, lo que va haciendo es acumular rabia y violencia. Hoy día, para que la gente lo entienda, de verdad, está la película del Guasón estos días en la cartelera. Por favor, que la gente vaya a verlo. Ahí es muy gráfico
en ver cómo las heridas se van acumulando y cómo efectivamente, esto en un extremo, obviamente, buen ejemplo. pero cómo esto puede ir dañándonos. Y ese daño que se va acumulando va generando rencor, va generando rabia, y la única forma de resolverlo es con más cariño, con más fraternidad y con más comunidad. Pero cuando aparece la medida hoy día eran todas las estaciones de metro con carabineros, con represión, a volver a decir, no, mira, es que estos cabros no saben nada, en vez de tratar un poco de entender algo que es mucho más complejo. O sea, cualquiera de nosotros que vea lo que está pasando con el Instituto Nacional, yo creo que es bien gráfico de lo que ha ido pasando, con un modelo que se agotó, con un tipo de educación en el fondo que tenía al principal instituto del país, del colegio público, hoy día en muy malas condiciones, con muchos centros de padres, con digregación de su comunidad, con pérdida importante de su calidad. Entonces, eso no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que hay que lograr entenderlo en su conjunto. Oye, Alberto, que hay una cosa que yo creo que no hemos saltado un poco de este fenómeno en el metro, que hay como un cambio de paradigma en esta generación y que es súper claro en la respuesta que da la autoridad cuando dice ¿por qué te manifiestas tú si a ti no te subió el pasaje? ¿Por qué vienes tú a manifestarte? Y yo creo que ese es exactamente el punto al que tenemos que ponerle ojo y decir hay una generación que está haciendo agua por todas partes a tal nivel que dice lo único que yo tengo hoy día es la energía, las ganas, la fuerza. No de la mejor manera, yo creo que eso ya está como, no es discutible, pero yo sí voy a salir a la calle porque no puedo seguir aguantando que a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, históricamente nos hayan cargado la mochila y ellos revientan el globo por los otros. O sea, yo creo que primero que nada esa frase es una frase que efectivamente apaga el incendio con benzina, ¿ya? Porque es no entender absolutamente nada del fenómeno, nada de lo que la gente está sintiendo, de la rabia, de lo que yo vivo todos los días, de lo que veo en mi barrio. Da más rabia, da más rabia. Da mucho más rabia y obviamente eso catapultó que haya más manifestaciones, ¿ya? En vez de contenerlo, los impulsó a hacerlo mucho más. Y yo creo que efectivamente los más jóvenes hoy día lo que están diciendo es que ante la respuesta individual de que todos quieren hacer cosas por separado, de la generación más nuestra, ellos están viendo que en lo colectivo se puede hacer algo conjunto. Por eso las evasiones son masivas. O sea, el nivel de coordinación que requiere el que baje un colegio, por ejemplo, completo a la misma hora, requiere un nivel de coordinación. Claro. Y lo que están haciendo hoy día es, ante la respuesta que es parcial, yo lo que hago es coordinarme con mi comunidad y responder de manera conjunta. El otro día muy simbólico fue la manifestación de Petorca, donde hubieron barricadas y fuego en la carretera de una comunidad que nunca se había manifestado por el tema del agua. Y había una niña, que fue agredida por carabineros, en el fondo, que la patearon incluso, y yo tuve algo acceso a sus declaraciones, y ella decía, mira, yo nunca me había manifestado en mi vida, nunca había salido a protestar, pero de verdad esta situación ya es tan intolerable, y yo veo en el fondo como mis papás no tienen agua y están en esta circunstancia, que no puedo seguir manteniéndome al margen y permitir que esto siga pasando. ¿Por qué la autoridad no entienden esto? Porque yo conversaba contigo fuera de cámara de que cuando uno escucha esas palabras, no están comprendiendo el fenómeno, están viendo la cáscara pero no el fondo. Y esa es el peor diagnóstico a la hora de tomar medidas. Porque básicamente ver el fondo implica tener que cambiar las reglas del juego. O sea, implica, si yo para poder hacer un cambio, como el caso de Petorca, implica que tienen que salir los paltos. Claro. O sea, la pregunta es qué es más importante, los paltos o el agua de la gente. Entonces, ante esa pregunta que hace crisis, ¿me entendéis? Porque hay un modelo de económico y todo atrás, no hay respuesta todavía.